Bueno, estamos grabando episodio número 88 de podcast. Bienvenido, bienvenida. Hoy en un formato diferente. Me presento por si es la primera vez que llegas por acá. Mi nombre es Martín Camarano y hoy tenemos entrevista. Lo tenemos ya presente, lo están viendo en cámaras y si es que logramos subirlo y que se vea en YouTube o en Spotify con video. Hoy tenemos entrevista, ni más ni menos que un corredor que estuvo en el último mundial el pasado domingo en Niza, en el Ironman World Championship. Primer mundial de full, pero además un año que viene en crecimiento. Los últimos 12 meses han sido de muchísimo crecimiento, muchísimo progreso. Y le doy la bienvenida a Ignacio López Arano, Nachito para mí, porque lo conozco hace mucho. Ujú. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, todo bien. Gracias, Martín. Yo acá volviendo a la normalidad después de la carrera, al laburo y a la vida dura. Qué bueno, Nacho. Bueno, vamos a arrancar esta entrevista, es la primera, sos el primer entrevistado del podcast, charlando de la carrera, porque corriste el domingo pasado, no charlamos más que algún ida y vuelta de cómo estabas, no vimos mucho en detalle la carrera, entonces aprovechemos esta primera parte del episodio para que nos cuentes qué fue el Mundial, cómo lo viviste, previa a carrera. De paso, mientras vos me vas contando, voy mirando un poco las métricas de la carrera, que algo miré, Dale. pero como para compartir un poco a quien está escuchando del otro lado, que fue un mundial de full Ironman y sobre todo en Niza, que es un circuito muy particular. Así que contame un poquito, ¿cómo fue la previa de la carrera? Eh, bueno, a ver, la previa a todo empezó en el Ironman de Frankfurt, ¿no? Que fue a fines de junio, que la verdad lo habíamos preparado muy bien. Estuve muy nervioso previo a la carrera de Frankfurt porque sabía que quería apretar y hacer buen tiempo para intentar llegar a clasificar a Niza. Salió todo bien por suerte, hizo mucho calor, bueno, la pasé mal en la bici porque perdí los bidones de alimentación. Fue una carrera que me puso muy nervioso desde antes y durante. Pero bueno, salió todo bien y clasifiqué a Niza. Y desde ahí empezó la previa de Niza, ¿no? Al principio muy emocionado y muy contento por la clasificación. Y después es cierto que, como venía de correr un Ironman, intenté relajarme un poco, distraer la cabeza y aprovechar el verano acá europeo. Tuve algunos viajes con Sofi, con mi novia de vacaciones. Después vino mi hermana de visita también. Fui de vacaciones. Estuve, la verdad, bastante distraído, ¿no? Del deporte, por decirlo de alguna manera. Y eso hizo que de cara a Niza no sienta tantos nervios porque estaba con la cabeza en otro lado. De hecho, las 2 semanas anteriores a Niza, lo sabrás mejor que nadie, casi Ujú. que no pude entrenar porque estuve de viaje, de vacaciones, disfrutando. Que si bien entrené en los viajes, pero muy lejos de lo que debería o me hubiera gustado entrenar. Así que nada, la previa a Niza fue muy tranquila, cero nervios, simplemente esperando que llegue el día para correr y sabiendo que no iba a ir con ningún objetivo concreto de tiempos ni nada, ¿no? Era ir a disfrutar, el objetivo era haber llegado ahí, así que mi intención era solo ir a correr, terminarla y pasarla bien. Así que Nacho, eso fue. volviendo a Frankfurt, ¿no? Porque dijiste algo súper importante. Me acuerdo, lo charlamos en ese momento. Perdiste en la bici, ni bien arrancaste al poquito tiempo, perdiste Mm, lo que llevabas como hidratación ya preparado, ¿no? sí. ¿Cómo resolviste? ¿Cómo resolviste esa situación? Bueno, en total tenía 4 bidones de medio litro. Perdí dos, por lo que me quedaban dos, y tenía unos geles como de emergencia, digamos, en el trajecito. Así que por un lado tenía eso, pero haciendo cálculos ahí en la bici me di cuenta que me iba a faltar porque no me alcanzaba y agarraba en los avituallamientos. Fui agarrando electrolitos, me trataba de fondear un bidón de electrolitos en el avituallamiento y manoteaba geles y barritas de las que daban ahí de Martin. Así que fui solucionando con eso, básicamente. Avituallamiento, frenar un poco, o no frenar, ¿no? Bajar la velocidad, agarrar todo lo que podía y con eso ir tirando, porque no me quedaba otra. Bien, bien, bien. ¿Sabías las cantidades que tenías que ir consumiendo? Sabía lo que tenía que ir consumiendo, no de memoria, la verdad que el cálculo lo había hecho en base a los bidones, o sea, Claro. ahí me había puesto exacto lo que quería. Cuando perdí los dos, la verdad que
no pude calcular bien porque no eran los cuatro exactamente iguales. En uno tenía un poco más de cafeína, en otros tenía menos cafeína, en otros tenía un poco más de sodio, había metido distintas cosas. No me acordaba bien en los dos que se me cayeron exactamente que tenía, pero bueno, fui intentando reponer más o menos lo mismo que había perdido con los hábitos ya bien. Eh, Bien, pero pero creo que fue bastante bien. creo que más allá de no saber en concreto qué tenía cada uno, eh, llevamos bastante tiempo trabajando. Las últimas carreras, la estrategia nutricional la armaste vos y simplemente en algunas me compartiste la estrategia y en otras directamente tuviste la posibilidad de hacerlo nada, por tu cuenta, porque ya entendiste cómo funciona, porque sabes un poco lo que necesita tu cuerpo y lo que necesita en líneas generales la exigencia que vas a llevar. Entonces, está bueno el mensaje de aprender lo que uno está haciendo y que no salga de modo automático y poder resolver. Porque justamente si yo te armo la estrategia nutricional de cada carrera, o te lo arma él o la nutricionista o deportólogo, después cuando te pasan estas cosas no sabes cómo resolver, ¿no? Es algo que Pero, trato de compartir siempre a los atletas, de aprender lo que uno está haciendo. Es fundamental para poder gestionar mejor un imprevisto como el que te pasó a vos en carrera. Eh, sí. ahora más adelante vamos a meternos en lo que fue la semana las semanas previas que no pudiste entrenar por ahí como si hubiese querido para un mundial, lo tomamos de otra manera. Contanos a mí y al público de la carrera, día previo, cómo es estar en un mundial, contanos un poquito sobre eso. Bueno, nada, el día previo, o sea, de hecho creo que si la agarré fue un domingo, yo llegué un viernes a Niza, que es otra cosa que me hubiera gustado estar mucho tiempo antes, porque al ser un mundial, el calendario de actividades previas a la carrera es mucho más extenso, ¿no? Cuando lo empecé a leer un poco más tranquilo, vi que desde el lunes anterior a la carrera ya había actividades, no sé, recreativas o iban a probar el agua el martes, el miércoles hacían circuito de bici, que me hubiera gustado estar, pero bueno, como te dije antes, por vacaciones y por temas personales, no fui. Y llegué el viernes. Así como llegué, me fui directo a hacer el check-in, que por suerte lo hice el viernes, porque también, a diferencia de todo el resto de carreras, el check-in era solo hasta el viernes y no el sábado ya estaba cerrado, por lo que en el momento que me di cuenta dije, menos mal, porque si no hubiera quedado sin Sin mundial, si lo largar. hacía el sábado como hice en otras carreras. Pero bueno, son cosas que justo por estar distraído las semanas anteriores no las pude ver. Pero bueno, no salió mal. Y la previa, espectacular, la verdad. Llegué a hacer el check-in, ya ahí me encontré, le estaban entrevistando a Matthew Marquardt, el estadounidense. Sí. Estaba por ahí dando vueltas, no sé si era Sam Long, o había varios dando vueltas. O sea, ya te empezás a sentir en un ambiente que el triatlón tiene esto que está buenísimo, que es que uno puede correr con los profesionales. Es como si fueras a jugar un partido de fútbol, un torneo, y en un equipo está Messi, no sé. Te pones nervioso solo de verlos y ahí empezás a caer un poco en dónde estás. Así que nada, pero disfrutando a full, paseando en los puestitos de venta de cosas, aprovechando para comprar camisetas, gorras. Y nada, y te digo, te fue tranquilo. O sea, fui a probar el agua ese mismo día, había mucha gente probando el agua, todos felices, se vive un ambiente muy, muy relajado. Yo creo que la mayoría va ahí a disfrutar sin ninguna, o bueno, sí, con exigencia de tiempo seguro, pero el solo hecho de estar ahí ya uno hace que se lo tome de otra manera y lo pueda disfrutar por haber llegado hasta ahí. Así que nada, eso fue ¿Activaste? ¿Activaste el sábado? hice la activación de running. La de bici no la hice, no me pudo dar mucho tiempo porque empezó a llover. Justo el día antes de la carrera cayeron algunas gotas y preferí evitar cualquier accidente que me pueda llegar a arruinar el domingo. Muy bien. Eh, y además, como el circuito de bici era muy particular y tenía mucha pendiente al Mucha. comienzo, tampoco lo quise probar mucho porque me iba a quemar y no tenía ganas tampoco está muy quemado, así que lo dejé ahí. Hice activación de running, probé el agua, que estaba bastante caliente. eh, y nada, y después eso ya fue el sábado. Me fui a dormir muy temprano, ahí sí ya empezaron a entrar un poco los nervios. Cené a las 7 y a las 8:30, 9 ya estaba
metido en la cama para, para Muy dormir. bien. Estoy mirando el circuito de bici. La primera hora va para arriba, después hay un repecho, iba moderado para arriba. Creo que si no veo mal, había 400 metros de desnivel en la primera hora. Eh, Mm, y después, una vez que pasás la segunda hora, hasta la tercera hora pica para arriba, pero con una pendiente tremenda. Eh, sí, contá un poquito lo que fue el circuito de bici, que es muy particular porque es un Ironman, pero con desnivel, ¿no? sí, la verdad yo no estaba acostumbrado, o sea, yo sí todas las carreras que siempre busqué, intenté que sean en llano, porque es donde más cómodo me siento, habiendo entrenado casi toda mi vida ahí en Buenos Aires, que no hay mucho de nivel, la verdad es bastante poco lo que hay, estoy más acostumbrado a llano. Y cuando llegué acá a vivir a España, es cierto que acá en el norte, en Bilbao, hay mucho desnivel, pero me siento más cómodo en el llano, entonces todas las carreras que busqué siempre fueron en llano. Y de repente me encuentro con Niza, que tiene, como decís, el desnivel me quedó en 2500, 2600 Sí, positivo, y creo que el 90% de ese nivel está en los primeros 60 kilómetros. está. Eh, Después hay un repecho nada más en la segunda parte antes de bajar, pero eso. básicamente las primeras 3 horas, 90% para arriba. Sí, ahí hizo que piense un poco más la estrategia de nutrición, porque, claro, después en toda la segunda parte, que es descenso, sabía que iba a estar más complicado para estar, digamos, con las manos libres, ¿no? Tenés que estar en las manos todo el tiempo en Muy el bien. manillar bien fuerte para no caerte, entonces sabía que la primera parte tenía que meter un poco de más de todo. Y al mismo tiempo no quería llevar tanto peso en la bici. Entonces ahí cambié un poco la estrategia y decidí llevar menos en la bici para tener menos peso en la subida y tratar de agarrar de los avituallamientos. Como ya lo había hecho en Frankfurt, de casualidad, y me había salido Sí, bien, dije, bueno, aprovecho y aplico esa misma estrategia que me salió de casualidad en Frankfurt, acá en Niza, para llevar menos peso, comer todo lo que pueda en la subida y ya después para la bajada estar bien cargado y en alguna recta o algo comer, pero sabía que iba a ser mucho tiempo sin estar metiendo alimento en la bajada. bien. ¿Cómo manejaste, alguna pregunta más cortita, cómo manejaste el tema de la potencia en tanto desnivel? ¿Pudiste ir mirando? No, la verdad que hace tiempo que no uso más, ¿cómo se llama esto? El Garmin de la bici, el ciclocomputador. Eh, Me había comprado en un momento, después lo vendí y me acostumbré un poco en las carreras a ir sin eso. Sí lo miro mucho en los entrenamientos, pero en la carrera trato de no guiarme tanto o sea, me guío más por sensaciones y sé que el esfuerzo que estoy haciendo, si me siento bien es porque está alineado a los entrenamientos. Claro, Entonces no lo iba mirando mucho, la verdad, iba a sensaciones y si sé que me siento bien y cómodo, no estoy ni muy presionado ni muy sobrado, sé que estoy en línea con lo que vengo entrenando. Entonces, claro. eh, porque a Lo veces tenés como un antes chequeo. Muy, lo tengo como un chequeo de saber que si no estoy muy relajado ni tampoco estoy sufriendo, sé que vengo bien. Si no, a veces me pasaba antes, ¿no? Que por ahí por mirar tanto el Garmin, termino haciendo cosas que por ahí después las sufro. Entonces prefiero en las carreras ir más a sensación. sí, por algo en las últimas dos carreras creo bajaste los promedios mejoraste, bueno, en esta el ciclismo es incomparable, pero Mm, en las últimas carreras, Full 73, metiste mejor marca en la parte a pie, en el running, sí, y tiene que ver justamente con el hecho de, bueno, dejar también que las sensaciones te permitan bajarte cómodo de la bici y poder correr un muy buen ritmo. Esta carrera, particularmente la parte a pie, fueron básicamente 20 kilómetros y después otros 22 completamente distintos. Los primeros 20 fueron muy buenos, a un ritmo muy alto, por encima de Frankfurt, y en los últimos 20, que era algo que nos pasó en Frankfurt, que yo lo estaba hablando con Sofi, que estaba allá, con tu pareja que estaba allá, y un poco por cucaracha yo le venía diciendo, decirle que apriete, decirle que frene. Es una linda experiencia que ahora, antes que termine el capítulo, vamos a contar. Y en Niza pasó algo parecido, pero la diferencia fue que, digo, dejalo que corra, porque cambiarle algo en media carrera no nos va a ayudar, pero los primeros 20 kilómetros pasaste por un pace mucho más alto de lo que habías sí, pasado en Frankfurt y hacía calor.
y mirando para adelante, porque yo venía mirando en el video de YouTube los primeros, venían cayendo como moscas y medio como que era predecible que la segunda parte te cueste más. Eh, Sí. que fue lo que pasó, ¿no? Sí, y ahí me jugó mucho. De hecho, lo que contás de Franco se me vino a la cabeza en Niza. Y en la segunda parte que me costó, siempre la segunda media maratón me cuesta muchísimo. Bueno, creo que es normal, ¿no? Que Sí, la segunda parte cueste más. Eh, pero yo creo que si me hubiera pasado lo mismo en Frankfurt, que Sofi me hubiera dicho algo de metele, que venís tal, hubiera podido apretar más. Pero como te dije al principio, ¿no? En Niza yo dije, no quiero pasarla mal. Ya sabía que le iba a terminar. La segunda parte me sentí más cansado. Dije, bueno, bajo un poco el ritmo, trato de no sufrir y de disfrutar un poco de esto y no me exigí, podría haberme exigido más, yo creo que sí, pero decidí bajar el ritmo y bueno, terminarla, que era lo que quería y no apuntar a ningún tiempo puntual. Pasó un poco eso, pero eh, sí, al final el arranque fue más rápido porque creo que el hecho de la segunda mitad de la carrera en bici, no forzar tanto las piernas porque era en bajada, me ayudó a poder salir más rápido en la pata y después la segunda mitad me la aflojé bastante por esto, porque ya estaba cansado y no decidí bien. forzarme mucho. Un detalle de la carrera en sí, generalmente pasa que cuando uno sube, si no tenés un buen control de la carrera, haces por ahí mayor cantidad de eh, picos de potencia por exigencia, por no querer Mm, perder el ritmo de velocidad, porque a veces uno cuando sube, sube muy lento en velocidad y por no claro. perder tanta velocidad, la potencia se va muy arriba. La realidad es que está bastante bien, bastante controlado. Y por el contrario, al bajar, que generalmente el atleta tiende a relajar porque la velocidad de pedaleo es muy alta, por la inercia de la bajada propia, entonces muchas veces se pierde potencia y mirando los números hiciste una muy buena potencia en bajada. Evidentemente Mm, ah, bajaste apretando un poquito sobre el pedal, y si miro la media de potencia de toda la carrera es muy pareja, ¿no? Tiene los mm, altibajos lógicos de un circuito que tiene curvas, que tiene subida, que subís y bajás, que te tenés que acomodar después de la subida para volver a bajar, pero en líneas generales la potencia fue muy pareja e incluso muy buena potencia en la bajada, que es algo muy positivo, muy, muy bueno. claro. Bueno, eso va un poco de la mano de lo que te decía antes, ¿no? Que en la subida yo iba a una potencia en la que me sentía cómodo. No quería Claro. ni apretar de más, ni tampoco ir muy relajado. Venía con buena cadencia, una potencia cómoda, y creo que eso fue lo que hizo que en el descenso también pueda apretar un poquitito, porque no me quemé al principio. Sí, muy bien, la cadencia muy buena. Muy buena, definitivamente. Bueno, Nacho, la carrera, la verdad que una experiencia hermosa, un lujo, poder correr un mundial. Obviamente, felicitaciones, ya te lo Sí. dije, pero hay que recordarlo que es un gran logro estar en un mundial de Ironman. Pero quiero volver un poquito para atrás y hacerte algunas preguntas, la segunda parte del episodio, empezando por, bueno, ¿qué fue lo que te impulsó a venir hace 2 años y pico atrás, creo que 2 años y medio, y decirme, che, Martín, contame un poquito qué propuesta tenés o qué podemos hacer? ¿Por qué llegaste a este cambio de venir a entrenar conmigo en ese momento? Ok. Nada, yo empecé a hacer triatlón en el 2015, creo que fue más o menos, 2016. Un amigo que, o sea, yo solía correr, salir a correr y había corrido media maratón, había corrido maratón, y un amigo que también corría, también hacía triatlón. Estaba con un entrenador en su momento y me dijo, ¿por qué no te sumás? Hacemos tría, después vamos a correr juntos. Le dije, dale, perfecto. Y me sumé con él y su entrenador, hice los primeros, creo que fueron 3, 4 años con este entrenador. Y la verdad que fue muy bien, o sea, avancé muchísimo, había empezado de cero, no nadaba, o sea, no sabía nada, sabía flotar, no sabía nada. Eh, Lo sé porque has pasado por clases de natación conmigo en ese momento. exactamente. Sí, De bici no tenía ni idea tampoco, o sea, solo sabía correr, como creo que muchos empiezan. Y nada, fui mejorando muchísimo, la verdad que empecé con sprint, después pasé a olímpicos, hice half, y llegué a hacer Ironman. Pero después llegó un punto en el que me sentía bastante estancado, la verdad. O sea,
veía que los entrenamientos eran muy monótonos, hacía básicamente siempre los mismos entrenamientos y los tiempos no mejoraban y sentía que necesitaba por ahí cambiar algo. Eso se vino junto con una mudanza de país, de Argentina, me vine a vivir acá a España, a Bilbao, y ahí fue donde pensé en cambiar. Dije, bueno, tal vez a veces el cuerpo se acostumbra mucho a los mismos estímulos, los mismos entrenamientos y capaz cambiar de entrenador o hacer algún cambio hace que el cuerpo reaccione y pueda mejorar. Entonces, nada, empezaba a mirar un poco acá en España para anotarme en algún equipito de acá de local. Pero bueno, después hablando con amigos de Argentina también me mencionaron Go Big. Y como era alguien, ya, bueno, ya te conocía a vos de antes y me gustaba cómo entrenabas, dije, bueno, vamos a intentar, aunque sea a distancia, a ver cómo funciona. Y ahí empezamos juntos, fue hace como 2 años más o menos, 2 o 3 años. 2 años y medio creo más o menos. Eh, eso. Y nada, ahí cambió un poco todo, los entrenamientos, hablamos mucho. Y desde ahí que, nada, esto lo hablamos también varias veces, o sea, mejoré marca en 10K, en 21K, en medio Ironman, en maratón, o sea, en todas las modalidades y las disciplinas, mejoré mis tiempos que yo pensaba que ya había llegado a mi tope y ya tengo 42 años, dije, bueno, ya estaré en la curva descendente. Pero no, la verdad que este año también mejor tiempos en 21K, bueno, clasifiqué al Ironman de Niza, al medio Ironman de Marbella, o sea, estoy contento porque a pesar de estar un poco más viejo, veo que todavía se puede seguir mejorando. Bueno, obviamente tenés mucho por delante, ¿no? Porque a mí me causa gracia cuando la gente me dice, no, lo que pasa es que tengo 42 años, lo que pasa es que tengo 40, como si fuera un condicionante en el rendimiento. Y vos estuviste en un mundial en donde te vas a dar cuenta de que los más fuertes están ahí, en ese margen entre Sí, 40 y 55. Hay personas de 50 a 55 que vos decís, sí, loco, totalmente. ¿cómo vas tan ¿Cómo hace? fuerte? Estás en el prime del Sí, rendimiento. sí, sí, sí. Em, bueno, ¿y cómo viviste el proceso de adaptación al entrenamiento? ¿Cómo te acomodaste? ¿Cuáles fueron por ahí los pilares de este nuevo proceso que empezamos hace 2 años o 2 años y medio? ¿Qué cambios notaste, no en rendimiento, sino en la manera de entrenar, que crees que te Mm. llevaron a hoy otros resultados? Bueno, lo primero creo que fue hablar, o sea, hablar, ¿no? Comunicar, la comunicación entre nosotros, porque yo recién me mudaba, empezaba un trabajo nuevo, tenía muchas restricciones de tiempo, el clima acá en el norte es bastante molesto. Entonces lo primero fue, creo que, y lo más importante, dejar en claro qué posibilidades tenía. O sea, yo te digo, quiero entrenar, pero no me pongas doble turno todos los días porque va a ser imposible y me voy a frustrar antes de empezar a entrenar. Entonces, me parece que lo más importante fue primero eso, ¿no? Hablar y saber qué es lo que podía hacer, qué es lo que no podía hacer, y empezar a planificar en base a eso. Y sobre todo ir acomodando en el día a día. O sea, si arrancamos con algo y veo que no me funciona porque me surge tal cosa o no me da el tiempo, tal, bueno, lo hablamos y te digo, no, mira, sacame un turno de natación, meteme un turno más de esto. O sea, me parece que lo más importante fue la comunicación entre nosotros para poder ir acomodándome a lo que yo podía hacer. Porque si no, como te digo, dejo la mitad del entrenamiento sin hacer y ya me empiezo a frustrar. Así que lo más importante, como te digo, fue eso. Y después los resultados fueron apareciendo. O sea, eh, intentando hacer lo que podía con el tiempo que tenía. Así todo, fueron apareciendo resultados, que es lo que me motivó también Ujú. después a seguir presionando. Porque pensé que no iba a mejorar o sea, había bajado mucho el volumen de entrenamiento, la verdad, y aún así fui mejorando. Eh, Entonces me parece que ahí tuvo la clave, poder como hablar entre nosotros para saber cuáles son las limitaciones y lo mejor de todo eso fue que con esas limitaciones pudimos mejorar. Sí, algo importante desde mi lado como entrenador, creo que le dimos en la tecla en el hecho de, obviamente la comunicación es clave y es el medio a través del cual pudimos ajustar el hecho de que tus viajes hayan encontrado el equilibrio en el entrenamiento, porque, por ejemplo, los últimos 3 4 meses
incluido Frankfurt en el medio. Creo que desde Tours o desde antes, que hubo varios viajes en el cuatrimestre, en el semestre. Viajaste y corríamos y volvías y entonces enfocábamos más en la bici y en periodos puntuales nadábamos y en periodos no nadábamos y sin embargo todo fue como equilibrado, ¿no? Eso creo que fue un desafío Sí, para mí como entrenador y creo que para vos obviamente primero poder creer y confiar de que de esa manera vas a llegar, que lo pudiste hacer, y por otro lado estuvo muy bueno el hecho de decir, bueno, distintos focos, ¿no? Foco en la bici, foco en el running, foco ahora nadá, Nacho, estas 2 semanas nadá, tenés que viajar, exacto. viajá y nadá. Y bueno, encontraste el equilibrio realmente en todo eso, ¿verdad? Sí, por eso te digo que para mí la comunicación es lo más importante porque yo podría no haberte dicho nada de los viajes, que vos me planifiques como si pudiera hacer de todo y yo en el viaje decidir qué hacer y qué no hacer. Pero creo que en ese caso no hubiera salido ni la mitad de lo que salió. Negativo, O sea, yo completamente. prefería mucho más volverte loco y decirte, esta semana, solo correr. Esta semana, las tres cosas. Esta semana, nada. Sé que es mucho más trabajo y es mucho más difícil porque tenemos que estar comunicándonos todo el tiempo y vos tenés que adaptar los planes, pero al final es como se consigue los resultados que pudimos conseguir. O sea, Sí, y eso como decir, ¿no? Hubo semanas que no hice nada. Las últimas 2 semanas previas a Niza no hice bicicleta, por ejemplo. Pero las 2 semanas anteriores hice, no sé, creo que 800 kilómetros en 2 semanas. Entonces, no es lo ideal, creo yo, no sé, vos, el que sabe sos vos, no es lo ideal, pero al final así todo, con ese escenario no ideal, nada, pudimos hacer unos resultados muy sí. buenos. Yo creo que lo ideal es lo que uno puede hacer, o sea, dentro de lo que vos podés. Como digo siempre, ¿no? Si vos tenés 3 espacios y haces 3, estás al 100% de tu productividad. Si vos tenés 10 y haces 10, estás al 100% de productividad. Preferible 3 y hacer 3 a tener 10 y hacer 7, en donde estás Exacto. trabajando en un 70% de lo que realmente Sí, sí, sí. podrías. Entonces, si había esa posibilidad y se hizo, está al 100. De todas maneras, no pasaron, en realidad hablando en concreto, no llegaron a ser 2 semanas sin pedalear, habrán sido 10 días, sí, menos de 10 días. Y en el medio, Sí. como tuviste 3, 4 días entre un viaje y el otro, metimos 3 días de bici seguidos. Entonces, bueno, encontramos cierto equilibrio. No, no estuvo mal, al contrario, me parece que estuvo bien equilibrado. Em, Ujú. Después, por otro lado, también una periodización con lo que venimos trabajando con vos es súper variable. Fíjate que no vamos al estilo clásico de repetir, sino que básicamente una semana a la otra muchas veces es todo nuevo. Entonces, estar laburando todo el Sí, tiempo sobre el estrés del cuerpo de, uy, un set nuevo, ¿cómo lo hago? Uy, un set nuevo, ¿cómo lo saco adelante? Una semana diferente, ¿cómo la llevo adelante? Por ahí en la natación, como la frecuencia fue baja, ir a lo simple, ir a lo aeróbico, pero después en la bici y en el running, sobre todo, una variabilidad muy alta en tu entrenamiento. Y eso me parece que desde el sí, lado del entrenador creo que fue un punto clave, para que puedas ir mejorando, porque estás generando estrés tanto claro. fisiológico como metabólico, obviamente, pero también mental, ¿no? Es decir, una sesión nueva, ¿cómo la saco adelante? Uy, estas pasadas son re duras. Bueno, uy, un fondo larguísimo. E ir encontrando el equilibrio. No, y eso al mismo tiempo a mí también es lo que me divierte o me motiva un poco más, Te ¿no? Yo, desafía. cada vez que me cargas el plan, lo miro y digo, uy, a ver esta semana qué tengo que hacer y ver cosas nuevas, cosas distintas, por lo menos a mí que disfruto mucho de este deporte, me encanta ver cosas nuevas y cada vez que abro el plan veo lo mismo, es como que, bueno, falta esa motivación de querer hacer algo distinto, buscar un estímulo distinto, eso me parece que está buenísimo también. Nacho, las dos últimas cortitas, así vamos redondeando, que ya Vale. estamos cerquita de la media hora. La primera pregunta es con respecto a deporte, trabajo, relaciones y disfrute. A Mm. modo de chiste siempre lo charlamos, pero que está bueno contar que uno puede estar en un mundial de Ironman y puedes tomarte una cerveza cuando tenés ganas, puedes comer lo que vos querés. ¿Cómo manejás eso? ¿Sos una persona que no se abre a vacaciones, disfrute? Lo sé porque te entreno, pero 3 semanas de vacaciones sin hacer nada. ¿Cómo manejas eso? Nada, trato de buscar siempre un poco el equilibrio, ¿no? Me acuerdo al principio cuando había empezado y de hecho de cara a mi primer Ironman,
creo que no me tomé, a mí bueno, vos también sabes mejor que nadie que me encanta la cerveza. Eh, y previo a mi primer Ironman, los 6 meses anteriores no tomé una gota de alcohol al Ironman. Y lo sufrí, la verdad. O sea, al final quería que llegue el día de la carrera para sacármela de encima y poder tomarme unas buenas cervezas al día siguiente. Y eso con el tiempo lo fui cambiando un poco y dije, no, no hace falta 6 meses antes no tomar nada, ni tampoco, obviamente, tomarme 3 litros de birra el día anterior. O sea, tratar de buscar el equilibrio de poder disfrutar de la vida, porque al final no soy profesional, ni estoy lejos de serlo, y no es con lo que vivo, ¿no? El triatlón. Entonces no tengo ninguna necesidad de sufrir ni de dejar de disfrutar de mi vida personal por el deporte. Bien. Así que traté de buscar un poco el equilibrio en ese sentido y priorizar, intentar priorizar siempre si tengo visitas familiares o vacaciones con mi novia o si tengo algún casamiento o lo que sea, tratar de disfrutarlo y si ese día o esa semana no puedo entrenar, no entrenaré y retomaré cuando pueda y nada, y los resultados sé que van a estar porque se vienen dando. Y así puedo disfrutar del triatlón y de mi vida personal. Entonces, al final es eso, ¿no? Un poco la conclusión, ¿Y como vacaciones? buscar el equilibrio. ¿Vacaciones sin entrenar? ¿Te has tomado? Creo que no. No porque como me encanta entrenar, o sea, lo disfruto, al final irme de vacaciones y poder salir a correr una tarde o meterme en el mar a nadar, eso también es parte del disfrute. No lo hago con ninguna obligación, o sea, si un día me levanto y no tengo ganas de salir a correr, no salgo, no lo hago Sí. obligado. Pero como al mismo tiempo me gusta y lo disfruto, sé que va a estar, no al volumen y a la intensidad que lo hago fuera de vacaciones, pero por lo menos se mantiene un poco. Le cuento por ahí al que está del otro lado que generalmente mediados de diciembre a mediados de enero o fines de diciembre a mediados de enero es un periodo en donde generalmente yo te doy la libertad de, yo no te lo doy, vos lo tomás también, pero por ahí es la época del año en donde sacamos planificación, en donde hay planificación cargada, haz lo que quieras, lo que puedas. Pero a nivel descanso, sí es verdad que esas 3, y hasta este año creo que fueron 4 semanas, súper Sí, relajado, y no por eso no al contrario, has tenido muy, muy buenos resultados este año, y si miramos el resumen del sí. año, cubriste esas 3 semanas de vacaciones mínimas que tiene que tener un deportista, así que punto a favor. Quiero hacerte la última porque nos quedan 2 minutos y cortamos. ¿Qué mensaje le darías a un atleta que está en ese punto donde vos arrancaste hace 2 años atrás? Que no sé si visualizabas llegar acá, no sé si creías que eras capaz, y aparte ya tenés mucho por delante todavía, hay mucho por mejorar. Entonces, ¿qué mensaje le darías a esa persona que está del otro lado? Eh, yo creo que un poco un resumen de muchas de las cosas que dije. Por un lado, disfrutarlo, o sea, no ponerse ningún objetivo ni ninguna exigencia que vaya más allá de lo que uno puede hacer. O sea, disfrutar el proceso, ¿no? Y tratar de ir de a poco, o sea, si el objetivo final es correr un Ironman o clasificar a un mundial, saber que eso toma mucho tiempo y Bien, no ponerse en la cabeza ese objetivo a corto plazo ni tratar de llegar de todas, digamos, tratar de tomárselo con calma, ¿no? Hacer unos triatlones más cortitos, empezar con sprint, con olímpico y disfrutar ese proceso, o sea, tratar de aprender de cada una de esas etapas y que después a largo plazo, si realmente disfruta del deporte, a largo plazo va a terminar llegando. Y es una parte que me parece que vale la pena disfrutarla, o sea, no tratar de saltar etapas. Así que eso por un lado. Y por el otro lo que decíamos, ¿no? Un poco del el equilibrio de mantener, tratar de mantener siempre si uno no se dedica a esto profesionalmente, mantener un poco lo personal en cuanto a relaciones sociales o, no sé, yo hijos no tengo, pero eh, esa vida familiar y con amigos mantenerla, porque al final también es parte, me parece una parte muy importante de tener la cabeza no centrada 100% y las 24 horas del día en el triatlón, porque al final eso termina quemando también y te termina dejando, abandonando antes de llegar tal vez al objetivo máximo que uno buscaba. Creo que esas dos cosas serían un poco bueno. el Gracias, resumen. Nachito. Mil gracias por el espacio.
vamos cerrando este capítulo. Agradecido del tiempo que nos brindaste. Me voy despidiendo a quien está del otro lado. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Seguramente en los próximos días hagamos una publicación de lo que fue el Mundial con Nacho, que todavía no subimos ni una foto. Así que me No. despido y nos escuchamos el próximo lunes. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, gracias.